las personas que nos acompañan, a quienes estuvieron también en el presidium. Es un placer estar compartiendo este espacio y desde luego con todos los estudiantes del CRESUR. Es realmente muy gratificante para mí poder conocerlos, platicar con ustedes y comentar algunas de las cuestiones que me parece que son importantes en este campo de la investigación educativa. El título de la presentación que vamos a tener ahorita se llama precisamente Rutas de la Investigación Educativa y el propósito es reflexionar sobre estos temas que son propios de este campo de investigación y que rondan todo lo que son los procesos de toma de decisiones que llevamos a cabo como investigadores. Cuando queremos investigar algo, cuando nos preguntamos cómo le podemos hacer, cuando decimos lo que estoy haciendo está bien o está mal, cuál es el paradigma o la tradición en la cual yo me ubico, son este tipo de cuestiones sobre las que quiero que platiquemos en esta ocasión. No sé si hasta atrás se van a ver bien las diapositivas, pero les voy a pedir, por favor, aprovechando que estamos en este espacio presencial, si tienen alguna duda o quieren interrumpirme en cualquier momento, levantan su mano, paramos y podemos hacer esto un proceso más dialógico que me parece que nos enriquecería a todos, porque así logramos atender a los distintos intereses de formación que todos tenemos en este campo. El contenido está básicamente centrado en 4 puntos que quiero comentar con ustedes. Primero, así como para poder iniciar, quiero plantearles 4 premisas generales que me parecen a mí que son importantes para entender qué es la investigación y particularmente nos dan la posibilidad de ubicarnos en este campo particular de conocimiento que es la investigación educativa. En segundo punto, vamos a ver qué es lo propio del campo de la investigación educativa, lo que se discute, los acuerdos, un poco aquellos puntos que han quedado ya sobre la mesa y que más o menos orientan nuestro actuar en la investigación. En tercer lugar, los fines de la investigación y finalmente vamos a hablar acerca de estas cuestiones que están en el exterior del campo, pero que son muy importantes para que nosotros logremos tomar decisiones y sepamos hacia dónde caminar. Vamos a centrarnos, por favor, en este primer punto, el de las premisas generales. Y lo primero que vamos a platicar rápidamente es que estamos entendiendo por investigación. Y estamos recuperando una definición muy general, ¿sí?, de la RAE, que nos dice ahí, y la investigación es la actividad dirigida a la averiguación de la realidad de determinados hechos o conductas. Investigación en general. Y investigar significa realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia. Digamos que de manera muy general, esto podríamos tomar como primer punto de partida. Me parece que todos entendemos la investigación de este modo. Un procedimiento sistemático que seguimos para poder acercarnos a ese conocimiento de lo que llamamos realidad y que en el ámbito que nos ocupa a nosotros tiene que ver con una realidad educativa. Entonces, vamos a ver a partir de esta definición muy general, vamos a avanzar, estaba yo al revés para ver si habíamos recordado todo lo que habíamos visto, lo bueno que no era tanto. El primer punto es una premisa que me parece muy importante, la estamos recuperando de un autor que se llama Sánchez Puentes, es un autor muy reconocido en nuestro campo de investigación, que nos dice que no se aprende a investigar más que investigando y que entonces la investigación es una cuestión que tiene que ver con el saber práctico, ¿sí? Y nos aclara todavía este autor que no es posible enseñar a investigar si lo queremos hacer solo con el pizarrón y con el gis, que no podemos enseñar a investigar solo de manera general o en abstracto, que no podemos enseñar a investigar separando la teoría de la práctica y una cuestión que maneja, no podemos enseñar a investigar
a grupos numerosos, porque es más bien una práctica que tiene que ver con un trabajo artesanal. Un maestro que acompaña a su aprendiz y que en este ejercicio cotidiano de la misma investigación le va enseñando precisamente lo que es propio de la práctica. Para este autor, investigar es un arte maestro que implica necesariamente saber organizar distintas actividades que forman parte de la investigación, saber fundamentar, porque lo que nosotros proponemos no se nos ocurre de la nada, sino que hay que argumentarlo, y en esta argumentación recurrimos a ciertos sustentos, la mayoría de las veces sustentos teóricos, pero también sustentos que nosotros encontramos a partir de las evidencias empíricas, y es un saber de mediaciones porque es un saber intencionado que nos permite identificar cuáles son los medios más adecuados para poder llevar a cabo una investigación. Me parece que este es un autor que muchos de nosotros conocemos, si no es que todos, ¿verdad? Es un autor clave. Y cuando él habla de cuáles son las operaciones, estos saberes prácticos que tenemos que tener, nos los clasifica en 5, que son precisamente saber problematizar, encontrar estos hechos de la realidad que nos conllevan a hacernos cuestionamientos importantes, establecer relaciones, supuestos a partir de los cuales empezamos a hacer una búsqueda que puede ser conceptual y que nos lleva precisamente a la posibilidad de fundamentar teórica y conceptualmente, que nos permite también construir los observables, aquello que vamos a ver en la realidad para poder establecer vínculos entre los hechos y la teoría, que nos permite también generar las pruebas para poder sistematizar y analizar la información, y que nos permite también presentar resultados. Presentar resultados que lo hacemos pues en foros, a través de ponencias, en conferencias, en artículos, en trabajos escritos, estos que hacemos en los procesos de formación y que precisamente nos van adiestrando, ¿no? Nos van familiarizando con esta tarea del quehacer científico, y resultados también que podemos presentar ya en artículos científicos o en tesis. Estas distintas conjuntos de saberes que nos propone el autor, estos 5 saberes, nos dice que no necesariamente son lineales. O sea, no es que siempre primero problematizamos, luego fundamentamos teóricamente, o no es que siempre iniciamos con la fundamentación teórica para de ahí derivar problemas, ¿sí? Muchas veces es lo que observamos en la realidad, estos observables, los que a nosotros nos motivan a hacer una búsqueda teórica, y quizá de la búsqueda teórica identificar un nuevo problema, algo que pensamos que no está suficientemente explicado, y entonces ahí vamos articulando todas estas dimensiones para poder llevar a cabo la investigación. Esto quiere decir, podemos empezar por distintos de estos saberes, pero lo importante es que en algún momento nosotros tenemos que equilibrarlos para que la investigación nos permita ejercitar las 5 dimensiones o los 5 tipos de saberes. ¿Por qué lo hacemos de un modo o de otro? Tiene que ver precisamente con la tradición que tenemos en investigación. Esta tradición que aprendemos, ¿sí?, muy claramente, digamos, a través de procesos de formación, pero que también la aprendemos a través de la experiencia, a través de las relaciones que entablamos con otros investigadores, a través de nuestros maestros que necesariamente nos van formando, orientando hacia cierta metodología, por ejemplo, hacia ciertos teóricos, ¿sí? Cuando nosotros nos vamos acercando a esto, cuando nosotros nos vamos identificando con algunos de estos teóricos, con algunos conceptos, con algunas metodologías, ¿sí?, cuando vamos formando parte de ciertas comunidades, estamos aprendiendo una manera de hacer investigación. No es estática, o sea, o no es permanente, no quiere decir que siempre lo vayamos a hacer así, pero necesariamente va a marcar lo que vamos a hacer como investigadores. Ya con más experiencia, seguramente cada uno de nosotros va tomando sus propias rutas, sus propios ritmos de trabajo, va cuestionando incluso a sus maestros y entonces va asumiendo otras posiciones. Pero básicamente el entender
estas 5 dimensiones, cinco saberes que necesitamos hacer cuando investigamos, pues es fundamental porque independientemente del enfoque de investigación que vayamos a asumir, los tenemos que saber hacer. ¿Cuál va primero? ¿Cuál es la metodología? ¿Cuál es la teoría? Cambia, pero los saberes son los mismos. Tenemos que saber hacer esto para ser investigadores en general e investigadores educativos, que es lo que nos ocupa el día de hoy. Bueno, el segundo punto que quiero plantearles como premisa general de inicio es que no basta con saber hacer esto, y ahí tenemos que recurrir a otros autores. En este caso me estoy basando en un filósofo que es Polanyi, quien nos dice que la investigación no tiene tanto de objetividad como nos han dicho, no tiene tanto de neutralidad como nos han dicho, sino que más bien cuando nosotros hacemos investigación nos estamos ajustando un poco a cómo se mueve una comunidad espiritual, una comunidad que posee un cuerpo de tradiciones, que estas tradiciones son adquiridas, son legadas y entonces nosotros las vamos asumiendo y las pensamos como las que son válidas, son mejores que las de los otros y las únicas a veces, no hay otra forma de hacer investigación. Este autor denomina esto la pasión heurística que debe tener el investigador, sentirse atrapado por lo que hace, le gusta lo que hace, ¿sí? Pero además está ahí como adivinando, previendo qué es lo que va a pasar. Este es el problema que nos interesa, pero es un problema que nos interesa porque suponemos que es muy importante. ¿Quién le da la importancia? Nosotros mismos, ¿sí? Ahí tenemos una cita textual, no sé si la alcancen a leer todos, pero están resaltados básicamente estos términos que me gustaría poner ahorita de relieve. Dice ahí el autor que la investigación es como un proceso de aparición, más que una proeza de la acción operativa. Eso no quiere decir que entonces no sabemos hacer las cosas, ¿verdad? No, sí las sabemos hacer, pero además las hacemos con esta pasión de la que él nos habla. Dice, las habilidades operacionales, tales como la facilidad para llevar a cabo rápida y certeramente un gran número de mediciones y cálculos, cuentan poco en un científico. Existen muchos excelentes manuales sobre métodos de computación y reglas para el levantamiento de estadísticas, para el trazado de mapas, etcétera. Pero no existen manuales que prescriben la conducta de la investigación, a todas luces, porque su método no puede fijarse en definitiva. ¿Sí? A esto nos referimos cuando decimos entonces lo que hacemos como investigadores lo hacemos porque nos gusta, porque nos interesa, porque además sentimos que tenemos este plus, ¿no? Que nos permite esto que el autor llama adivinar, ¿no? Predecir, pensar, imaginar, crear. No es solo el saber hacer, sino es esta otra actitud heurística la que estaría caracterizando lo que es la práctica de la investigación. Dice ahí, quien investiga está apasionadamente interesado en el resultado del procedimiento. Fidelidad en los ideales científicos de cautela y honesta autocrítica es algo desde luego indispensable. Y el autor dice, lamentablemente, algunas veces cuando nos formamos, lo que aprendemos ahí, dice, es el sentido de ser pedantes y escépticos, que no debiera de ser, pero lo que queremos resaltar de este autor es precisamente este interés que nos lleva a hacer la investigación. El tercer asunto, que creo que todos lo conocemos, tiene que ver con cómo la investigación es vista como un campo social. Específicamente recurrimos a Bourdieu para plantearnos lo que él denominaba el campo científico como lo característico de las relaciones y de lo que se juega cuando hacemos investigación. De acuerdo con Bourdieu, la ciencia es un campo social. Al ser un campo social, lo que hay son agentes que se relacionan, que juegan un juego de acuerdo con ciertas reglas que son conocidas, que son aceptadas,
no es una cuestión armónica, es un campo de fuerzas, hay luchas, hay competiciones, ¿sí? Hay formas específicas que se aceptan para esta competición. En el campo de la investigación no nos peleamos físicamente, no nos damos golpes físicos, pero sí hay argumentos. Y estos argumentos, estas formas de articular lo que decíamos, la teoría, la metodología, los resultados, todo esto son reglas que son aceptadas en el campo y son con las que nosotros nos movemos. El campo dice, asigna a cada agente sus propias estrategias y esto tiene que ver con la posición que cada uno de nosotros como agente juega en el campo. Es un agente Nobel, entonces aprende las reglas, empieza un poco a reproducirlas, no un poco, un mucho, ¿sí? Conforme va ganando experiencia, se va posicionando en el campo, va subiendo, digamos, de jerarquía, sus argumentos son más valiosos, ya puede imponer, transgredir algunas de esas reglas y entonces empieza esta lucha al interior del campo. Cuando uno está aprendiendo, pues básicamente lo que nos toca es como ir aprendiendo, ¿verdad? Sometiéndonos un poco, digamos, conociendo las reglas para saber por dónde es que vamos a ir avanzando. Lo que hay en el campo entonces son estos agentes, son estos hábitos que para el autor son estas disposiciones que vamos teniendo precisamente para movernos en el sentido en que el campo está esperando que nos movamos. Hay instituciones, hay estos procesos de competición, hay reglas para ingresar, para permanecer y hay también esta lucha por la hegemonía, por tener más posición en el campo y esta lucha por la hegemonía nos lleva precisamente a ver qué tanto es que conocemos, manejamos y somos eruditos, digamos, o autoridades en algún paradigma de investigación. Los posicionamientos epistemológicos que tenemos y cómo los debatimos con otros, las metodologías, las técnicas, los instrumentos, incluso los procesos de formación. Cómo consideramos que es válida la formación y como en otras instituciones se considera que la formación puede ser de otra manera. Son cuestiones a debatir y hace rato el doctor Abraham nos decía muy claramente, aquí creemos en esto y si no lo debatimos, ¿se fijaron? Sí, de eso se trata precisamente este campo. Hay propiedades específicas que tienen estos campos científicos de acuerdo con Bourdieu. Prevalece esta idea o esta ilusión de que la ciencia vale la pena, o sea, de que lo que hacemos, de que lo que investigamos, de que los resultados que obtenemos son importantes para el grupo escolar con el que estamos, importantes para nuestros colegas, importantes en general para la sociedad. Vale la pena dedicarnos a eso. Se admiten intereses, pero también se encubren otros, eso es importante admitirlo al ser un campo de lucha, pues están moviéndose los intereses, algunos de estos intereses son explícitos, otros quedan implícitos, pero sabemos muy bien de lo que se trata cuando uno de los investigadores de una comunidad contraria a la nuestra se está moviendo. Eso es básicamente lo que hablamos en el campo. Los competidores nos ponemos de acuerdo, sin embargo, sobre cómo es que vamos a enfrentarnos. Estos básicamente, el ponernos de acuerdo implica quién argumenta mejor. Y en el campo se presentan también construcciones sociales que son antagónicas. Y eso es lo que hace y da vida precisamente al campo. No se queda lo mismo, aparecen nuevos problemas, nuevos planteamientos, nuevos argumentos, nuevos intereses, nuevas relaciones de fuerza, nuevas comunidades, nos reacomodamos, nos reagrupamos y eso es precisamente lo que le va dando vida a la investigación educativa. Y un último aspecto, habíamos dicho que eran 4, para plantear esto de la investigación y que tiene que ver con que además lo que hacemos está muy influenciado por un exterior, ¿sí? Porque nosotros a lo mejor quisiéramos investigar algo, nosotros quisiéramos hacerlo de un modo específico, nosotros quisiéramos acceder a una beca muy grande para que nos dejaran hacer nuestros proyectos de investigación, pero esto no es así. Y el investigador entonces tiene que conocer precisamente esto que rodea a la investigación educativa.
esta cultura, la visión del mundo que se contrapone o que puede ajustarse o que podemos nosotros alinear a lo que está sucediendo allá afuera. ¿En dónde se van definiendo todas estas cuestiones que van a influenciar nuestro trabajo? Pues desde luego en las universidades, en las instituciones formadoras, ¿no? Muy, muy, muy importante en los doctorados. Los doctorados son básicamente los procesos de formación que nos inician y nos vinculan con la investigación, en los sistemas de evaluación o de acreditación a los que nos sometemos para poder ser reconocidos como investigadores, en la política de desarrollo científico que nos va dando ciertos lineamientos. Entonces, es muy importante tener en cuenta este otro elemento para pensar entonces la investigación educativa como una balanza, lo que es propio del campo, que nos define formas de investigar y que nos permite plantearnos ciertos paradigmas en los cuales vamos definiendo nuestros posicionamientos teórico-metodológicos, pero también que las formas de hacer investigación tienen mucho que ver con aquello que está fuera del campo educativo y que se traduce a través de esos lineamientos, convocatorias para acceder a recursos, el otorgamiento de becas para la formación de investigadores o lineamientos en general de lo que es esta política de desarrollo científico. Entonces, recapitulando lo que hemos dicho hasta ahorita, que era el primer punto que nos interesaba acerca de cómo vamos a entender la investigación, pues tenemos que la investigación es una cuestión de saberes prácticos, pero que es más que una tarea meramente instrumental, no basta con aplicar el método, hablábamos de la pasión heurística, que se inserta en un campo social, que específicamente el campo que nos interesa a nosotros es el de la investigación educativa y que recibe influencias del exterior y que no son menos importantes. Si aquí más o menos estamos de acuerdo, no hay dudas, vamos a pasar al segundo punto para ver qué es lo que es propio del campo de la investigación educativa. ¿Sí? Bajo estas premisas que establecimos, pues ahora vamos a ver qué es lo que se discute en este campo en particular. Y una primera discusión es esta que en México está muy, muy fuerte, que fue asentada por ahí de la década de 1990 y que nos permite diferenciar entre investigación educativa e innovación educativa. Esta distinción ha sido fundamental porque a partir de ella se han impulsado distintos procesos de formación, se han impulsado distintas formas de hacer investigación y nos van acercando a ciertos paradigmas o tradiciones de investigación. De acuerdo con la TAPI, la investigación educativa es el conjunto de acciones sistemáticas y deliberadas que lleva a la formulación, diseño y producción de nuevos valores y teorías, modelos, sistemas, medios, evaluaciones, procedimientos, pautas de conducta que tienen que ver con los procesos educativos. Y la innovación educativa, en cambio, asume más un carácter de investigación aplicada. Es el conjunto de actividades intencionales y organizadas que están orientadas a implantar los resultados de la investigación educativa con el fin de mejorar los procesos y sistemas educativos. ¿Sí? En el primer caso, en el primer cuadro, el que les queda a ustedes del lado izquierdo, la investigación educativa se plantea como una investigación sobre la educación. Un investigador que desde fuera, digamos, investiga eso. En el caso de la innovación educativa estamos hablando de una investigación en educación, ante una necesidad práctica de cambiar, de atender un problema, una necesidad, se impulsa este proceso de cambio o de transformación. En algunos casos a esto se le podría denominar como, en otros campos, es investigación básica e investigación aplicada, la que sí genera conocimiento muy teórico, digamos, que nos dice cómo hacer, y la otra que aplica ese conocimiento, que lo pone a prueba. Esto en el caso de México, de la investigación educativa, insisto, es un asunto que ha estado muy, muy presente. Entonces tenemos dos formas de investigar, esta de sobre la educación y en educación. Y eso que aparece como una flecha ahí abajo en la diapositiva, que no sé si alcancen a ver,
lo quiero plantear para que lo pensemos como a manera de un continuum, ¿sí? El continuum del hacer de la investigación educativa que nos coloca en dos extremos. Por un extremo tendríamos esta idea de un investigador que identifica su objeto, que lo ve como un objeto ajeno a él, ¿sí? Que concibe bajo los principios de objetividad, de neutralidad científica y que se acerca a investigar. La imagen del investigador educativo más tradicional, más cercana a lo que sería este enfoque hipotético deductivo, positivista o empírico analítico, como queramos llamarlo. En el otro extremo, la idea de este investigador, que acá sería un interventor o un innovador educativo, quien pretende investigar porque está inmerso en el problema, porque busca aplicar algo para solucionar ese problema y que muchas veces para hacerlo trae los conocimientos que han sido generados por otros. Si seguimos con el continuum, vamos avanzando un poco más en esta distinción y entonces llegamos a un debate muy fuerte en nuestro campo que nos ha llevado a diferenciar entre que si es cuantitativo o si es cualitativa la investigación. Entonces, del lado nuevamente izquierdo, en ese continuum que ahorita se arrugó, pero que piénsenlo muy largo, tendríamos esa investigación empírica de corte metodológico, que podemos llamar cuantitativa o experimental, que reproduce un modelo técnico de conocimiento científico que hemos copiado de las ciencias físico-naturales, y por el otro lado, si nos vamos acercando al otro extremo del continuum, una investigación de corte más naturalista, etnográfica, comprensiva, constructivista, interpretativa o cualitativa, digamos, para sintetizarlo, que está centrada en el conocimiento, en la reflexión y el trabajo de cambio o de transformación de la realidad educativa a través de una participación más directa. Si avanzamos en este tipo de planteamientos, también podemos identificar en el continuum que de este lado izquierdo de frente estaríamos hablando de una investigación de corte más tradicional que se basa en teorías funcionalistas, que supone la neutralidad del investigador, ¿sí? Y que piensa que la educación es una tarea que tiene que ver con la adaptación de las personas y que tiene que ser una acción independiente de cualquier ideología o posicionamiento crítico o político que pudiéramos tener sobre eso. Del otro lado del continuum, en el otro extremo, tenemos entonces el planteamiento de una investigación crítica que se asume con un posicionamiento político, con una visión de cambio, con una visión de conflicto, de confrontación, de crítica que pretende transformar y modificar la situación, pero asumiendo desde la investigación educativa un posicionamiento político. Si seguimos entonces estos planteamientos, vamos con otro aspecto de este continuum que tiene que ver ahora entonces con cómo formamos a los investigadores. Y entonces, del lado de acá, izquierdo, de investigación sobre la educación, tenemos una orientación en donde el investigador se tiene que formar como investigador, una formación orientada a la investigación. Piensen ustedes en las clasificaciones que hace, por ejemplo, el CONACYT, en lo que ahora es el Sistema Nacional de Posgrados, programas orientados a la investigación, en donde hay investigadores, tiene que haber un cuerpo muy fuerte de investigadores, de estos acreditados, que generan conocimiento nuevo, que se difunde a través de foros y que necesariamente requiere que el estudiante aprenda a investigar, presente una tesis y compruebe su expertise escribiendo artículos en revistas especializadas. Del otro extremo, una orientación profesional, profesionalizante, decíamos antes, orientada a la profesión, que implica desde luego una formación amplia y sólida en el campo de conocimiento específico, que sería aquí el de educación, y que permite a quien se forma llevar a cabo memorias, proyectos terminales, informes de grados, tesinas
asociadas a trabajos que se hacen en estancias o en intercambios a través de relaciones de vinculación, pero que nos marca dos formas distintas de entender la formación profesional. Entonces, recapitulando este segundo punto acerca de si la investigación educativa se mueve en este continuum, ¿de dónde a dónde va? Estamos ubicándonos en extremos, ¿sí? La investigación, o sea, nos permite ir de la investigación a la innovación, de la investigación sobre a la investigación en educación, de enfoques metodológicos cuantitativos a enfoques cualitativos, de la neutralidad hacia la acción política, de una formación orientada a la investigación a una formación orientada hacia la profesión, que nos va a permitir atender problemas concretos que tenemos nosotros en la educación. Esto es importante y lo estamos planteando como un continuum porque es lo que nos va permitiendo a nosotros ir identificándonos como investigadores educativos. Digamos, ¿en qué extremo estoy? ¿Hacia dónde me voy? ¿Cómo me he formado? Y lo quiero plantear como un continuum para que no lo vean, que es así o asado, sino entre esos dos extremos encontramos distintas posibilidades de ubicación. ¿Sí? ¿No vamos bien en este punto? Bueno, entonces vamos a pasar a nuestro tercer punto, que tiene que ver con la necesidad que tenemos de cuando ya estamos en el campo, ya estamos siendo formados, nos estamos formando, ya estamos escribiendo, y ahora entonces, ¿cuál es la investigación que yo hago? Y esto nos lleva a hablar de los fines de la investigación. Y los fines de la investigación se traducen necesariamente, y vamos a regresar al principio, en aquella arquitectónica que nos planteaba Sánchez Puentes, de cómo articulamos nosotros todos los saberes. Y cómo al articular todos los saberes, que además está con nosotros esa pasión que traemos encima, ¿verdad?, que no nos deja hacerlo de manera muy neutral, digamos, nos lleva necesariamente a movernos en planos distintos de la investigación. Planos que van desde lo muy abstracto, digamos, hasta cuestiones muy concretas. De lo muy abstracto, no sé si alcancen a ver allá atrás, me parece que no, pero tenemos aquí un triángulo, ya nos lo hicieron grandote. Tenemos un triángulo, arriba tenemos del lado más cercano al nivel de abstracción, los fines, funcionamientos epistemológicos y ontológicos, posiciones que asumimos respecto a qué creemos que es el conocer, qué es digno de conocer, ¿sí? ¿Por qué nos interesa conocer esto? Vamos bajando a lo teórico, teorías, modelos, autores, bajamos al método, que nos permite vincular teoría con información empírica y llegamos a lo más concreto, que es la aplicación de los métodos y las técnicas, instrumentos de investigación. Técnicas e instrumentos que vamos definiendo a partir de todo lo anterior, o que tenemos que llegar en algún momento a ser coherentes con todo lo anterior. No importa. Como decía Sánchez Puentes, a lo mejor empezamos por la problematización, a lo mejor empezamos porque aplicamos un cuestionario y a partir de los resultados nos pareció muy interesante hacerlo. Se fue el sonido, pero sí me escucha, ¿no? Sí, perfecto. Entonces, este triángulo que estamos aquí colocando en la diapositiva, quiero que lo pensemos como esto que llegamos a denominar el paradigma de investigación. El paradigma de investigación que incorpora todos estos niveles que tiene la investigación, y en particular la investigación educativa. Este es un esquema que circula muy comúnmente también, en donde tenemos el triángulo inverso, o sea, volteamos el triángulo para colocar en la parte de arriba lo más técnico e instrumental que tiene que ver con la aplicación del método, y en la parte de abajo los sustentos de eso que nosotros hacemos en la práctica, que va arriba la metodología, muy cercano a la superficie, es la imagen de un iceberg. La rayita es la superficie del mar. Se ve solo un pedacito, eso técnico instrumental, pero si vamos viendo
que hay abajo, pues está una gran mole donde viene la metodología, la epistemología, la ontología, la visión del mundo, la cosmovisión, lo que nosotros entendemos. No, sin escuchar y esta pregunta. ¿Sí me escuchan? Sí, claro. Ahora sí, perfecto. Bueno, entonces tenemos dos imágenes distintas, una está el triángulo paradito, el otro está con la imagen del iceberg, lo tendríamos invertido, pero es básicamente lo que queremos señalar, es cómo cuando nosotros hacemos la investigación tenemos que incorporar todos estos distintos niveles. Y todos estos distintos niveles los tenemos que presentar en algún momento y tienen que aparecer ordenados de manera muy coherente, relacionados. Es básicamente a lo que nos enfrentamos cuando nos evalúan, ¿sí? Cuando nos evalúan nuestros avances de tesis, cuando nos evalúan nuestros artículos, cuando nos evalúan nuestros proyectos de investigación, en donde, al parecer, tenemos unas finalidades explícitas de la investigación que no se corresponden ni con la teoría ni con la metodología. O tenemos un planteamiento muy coherente en términos epistemológicos y teóricos, pero al llegar a la metodología nos fuimos ya por otro lado. Esto es muy claro cuando nosotros escribimos y revisamos artículos. Aquí tengo algunos ejemplos de artículos. En el resumen, si han tenido la oportunidad de escribir para una de las revistas especializadas, se fijan que nos piden un resumen muy esquemático, que va del planteamiento, el objetivo, la teoría, el método, los instrumentos que utilizó, los resultados a los que llegó y sus conclusiones. ¿Sí? No es más que la necesidad o la petición que nos hacen de que expliquemos coherentemente estos elementos y además en el caso de las revistas, en los resúmenes, lo tenemos que hacer muy sintéticamente. A veces eso nos cuesta trabajo porque, digamos, en una tesis nosotros nos explayamos. Lo hacemos a lo grande, ¿no? Sí, pues tenemos como muchas posibilidades, pero cuando nos dicen ahora explíqueme eso en 240 palabras y que tenga todo eso, se vuelve complicado. Entonces, ahí la idea es, o sea, lo que les quiero plantear con esto es cómo en estos resúmenes se van identificando esos elementos. Por ejemplo, esta es una investigación de corte sociocrítico, sigue un método narrativo, usa diversas técnicas narrativas que son experiencias escolares relatadas por 90 estudiantes, entrevistas realizadas a 13 docentes, entrevistas colectivas a padres de familia, bueno, abajo vienen los resultados, pero esto es lo que se muestra como un ejemplo de coherencia de la investigación. Bueno, vienen otros ejemplos, no me voy a detener en esto porque además creo que no se miran hacia allá atrás, pero viene siempre la perspectiva de investigación, en este caso una perspectiva crítica, que, gracias, muy amable, que hace uso de la teoría decolonial para reconocer a los sujetos como coinvestigadores y se utilizan relatos escolares. Ahora sí lo hacemos chiquito. Tenemos otro ejemplo, ya no nos vamos a detener, pero digamos, es un poco para ver eso que decimos que incluye un paradigma, cómo se ve en la práctica. O sea, cómo se traduce todo eso que discutimos en algo. Se traduce en estos resultados de investigación. Se traduce desde luego en todo el proceso mismo, ¿verdad? Cuando estamos haciendo esta búsqueda de bibliografía que construimos un estado del arte, le llamamos, ¿sí? Hacia dónde vamos orientando las categorías. Se construye cuando definimos cuál es el método que vamos a utilizar, cuando definimos las técnicas, cuando hacemos los instrumentos, pero lo importante de todo esto para que sea una investigación es que sean coherentes unos con otros. Y el hacerlos coherentes implica esto que habíamos dicho, formar parte del campo y asumirnos algún paradigma o tradición de investigación. ¿Y cuáles son los distintos paradigmas o tradiciones de investigación? Aquí en esta diapositiva aparecen en la parte de arriba paradigmas que se llaman modernos,
que fueron muy dominantes hasta la primera mitad del siglo XX, que se acercan más al extremo del continuum que habíamos visto hace rato, del lado izquierdo, y que buscan, y estos son los fines de la investigación, explicar, controlar o predecir la realidad. Si nos vamos acercando al continuum más del otro lado, vienen estos que algunos autores, en particular Guba y Lincoln, llaman los paradigmas postmodernos, donde aparece el interpretativo o constructivista, cuya finalidad es comprender o interpretar, el crítico o sociocrítico, cuya finalidad es liberar, emancipar, criticar, identificar potencial de cambio, el paradigma deconstructivo, ¿sí?, que tiene mucho auge, digamos, en Francia, y que su finalidad, es la de deconstruir, el participativo, que luego los propios Guba y Lincoln asumen como propuesta más avanzada del paradigma postmoderno, que busca reconstruir relaciones, reconstruir la realidad, repensar una nueva sociedad, un poco alejándose del paradigma sociocrítico, que tiene principios muy fuertes orientados hacia un posicionamiento ideológico, y del otro lado, o sea, en el otro extremo, la emergencia de todos estos otros paradigmas que empiezan a emerger en las primeras décadas del siglo XXI y que se van yendo hacia la crítica al conocimiento eurocentrista y hacia la colonialidad del saber, y que empiezan a romper con todos estos otros paradigmas y que nos dicen que todo está equivocado porque el punto de partida es siempre la modernidad, y lo que nosotros tenemos que hacer, si formamos parte, como México, de sociedades que somos producto del coloniaje, pues partir de la colonialidad como la realidad, como la existencia de nuestra propia sociedad. Pero si ustedes lo observan así, estamos transitando de las posiciones más positivistas hacia la emergencia hoy día de estos otros paradigmas, en medio de todos estos paradigmas posmodernos. Hay ya muchas clasificaciones, sobre todo de estos paradigmas positivistas y posmodernos. Lo que tenemos en la pantalla, si nos la pueden hacer grandota, es el cuadro base, digamos, que permitió a Guba y Lincoln en el año 2000, ya tiene mucho, diferenciar los paradigmas modernos, que sería el positivismo, y el pospositivismo o nuevo positivismo, de lo que luego van a llamar ellos los paradigmas posmodernos, que sería la teoría crítica, constructivismo y el participativo. ¿Sí? Lo que los diferencia, de acuerdo a esta clasificación, es esto que habíamos visto, que aparece en el margen izquierdo, y que es la epistemología, la ontología y la metodología. ¿Sí? Si podemos ver el cuadro general, por favor, para ver un ejemplo. Digamos, en el caso de la epistemología, un paradigma positivista o pospositivista siempre va a plantear esta dualidad, el sujeto separado del objeto de conocimiento, mientras que en los otros paradigmas este posicionamiento es transaccional. Hay una interacción entre el sujeto que conoce y el objeto. En el caso del sociocrítico, la relación está mediada por valores. Recuerden que estos son un paradigma de ideología marxista. En el caso del interpretativismo o constructivista, tiene que ver con la subjetividad y las relaciones intersubjetivas que podemos establecer sujeto y objeto de conocimiento, que además son personas, que empiezan incluso a plantearse como coinvestigadores o co-creadores del propio conocimiento. Y en el caso del participativo, es la subjetividad crítica que se va construyendo, reconstruyendo en la transacción de estos distintos significados de universo entre todos los que pueden participar en la investigación. Son como los tres aspectos claves o clásicos que nos marcan el por qué nos ubicamos en uno o en otro paradigma. Pero los mismos autores, Guba y Lincoln, cuando hacen esta clasificación
y de diferenciación, perdón, me voy a regresar tantito. Las rayas que les puse aquí para atravesar la tabla tienen que ver con que estos son los paradigmas convencionales o tradicionales y los 3 de acá son estos otros paradigmas posmodernos. Esto es importante distinguirlo porque a fin de cuentas aparecen 5 posibilidades, pero las podemos dividir en 2, de acuerdo con esta cita que nos proponen los autores, que nos dicen que los diversos paradigmas están comenzando a cruzarse, de modo que 2 teóricos que antes eran considerados en conflicto irreconciliable, ahora pueden aparecer bajo un epígrafe teórico diferente, enunciando uno los argumentos del otro. Esto nos habla de la posibilidad de vincular los elementos de los distintos paradigmas. Y nos dicen que más que estarnos peleando entre los paradigmas, lo que nos convendría ahora es empezar a analizar cuáles de los elementos que componen el paradigma los podemos nosotros como compartir para ir generando nuevas formas de conocimiento. ¿Sí? Y para ir generando estas nuevas formas de conocimiento, los mismos autores actualizan esta versión, la tablita actualizada en 2012 es esta, y fíjense los criterios que están tomando en cuenta para diferenciar un paradigma de otro. Es naturaleza del conocimiento, desde luego tiene que ver con lo epistemológico, es cómo se acumula el conocimiento, son los criterios de bondad o de calidad, lo que se reconoce como válido del conocimiento, es el papel que juegan los valores, es la posición ética, es la postura que asume el investigador y es el proceso de entrenamiento. ¿Cómo se forma el investigador que va a asumir un paradigma positivista o cómo se forma a los investigadores que van a asumir alguno de los otros paradigmas? Y si ustedes se fijan, hay tablas, hay líneas, perdón, como esta de valores, en donde se comparten elementos. Mientras que para los tradicionales positivistas o pospositivistas, los valores son excluidos, recuérdense que la neutralidad es básica para estos paradigmas, en el otro caso, en los 3, los valores son incluidos y son formativos, porque se requiere de una formación valoral, ¿sí?, ética, para poder asumir el posicionamiento de investigación. En todos los otros elementos, que decíamos del entrenamiento, mientras los tradicionales son técnicos, cuantitativos, se basan en el aprendizaje de teorías sustantivas, en el caso de los posmodernos se basan en esta resocialización tanto cualitativa como cuantitativa que permite ir identificando historias compartidas, valores, principios de liberación, que son el caso de los sociocrítico e interpretativo e incluso la idea del reconocimiento de relaciones horizontales de investigación en el caso del paradigma participativo. ¿Sí? Así es como se van diferenciando estos paradigmas. Vamos a avanzar un poco más. En las cuestiones críticas que llaman ellos, aquello en lo que tenemos que poner atención hoy día, bueno, estamos hablando el tránsito de la primera a la segunda década del siglo XXI, dice, si tuviéramos que clasificar los paradigmas ahora y ya no irnos hacia lo epistemológico, ontológico, metodológico, lo que tendríamos que poner atención para ver qué tanto nos podemos acercar o alejar es la axiología, la adaptabilidad y conmensurabilidad. Esto es importante, miren, positivismo y positivismo se juntan, los 3 posmodernos se juntan, pero prevalece, y esta es una cuestión que plantean los autores, esta línea roja que separa y que haría imposible identificar los paradigmas tradicionales o positivistas basados en la objetividad y neutralidad del investigador con todas las otras propuestas de los paradigmas posmodernos. Más o menos vamos bien acá. Aquí tengo mi agua, gracias. También, pero está escondiéndose. Les doy
doy un tiempito para que vean si se ve esto. Lo que tenemos que resaltar es precisamente cómo estos criterios que nos permiten ahora pensar que podemos acercarnos o alejarnos de estos colegas de otras comunidades académicas con las que a veces sí compartimos cosas, pero con las que no compartimos otras, son los que estos autores nos dicen debemos de tener en cuenta para poder avanzar en la investigación, para no quedarnos enfrascados y peleando entre que yo soy sociocrítico y entonces no tengo nada que ver con el que es interpretativo. Si a lo mejor sí compartimos la misma metodología, a lo mejor lo que nos diferencia son aspectos que tienen que ver más con nuestros intereses políticos quizá o con nuestras ideologías, pero que nos permitirían trabajar juntos y poder generar estas nuevas formas de conocimiento. Bueno, pero si avanzamos más, llegamos a otra clasificación. En la flecha que les había puesto, a principios del siglo XXI, empieza una confrontación de paradigmas en donde salen del plano los tradicionales o modernos para quedar solo los posmodernos que habíamos visto de Guba y Lincoln, el posmoderno oposicional o de transición que está representado básicamente por de Sousa Santos y el pensamiento decolonial o el paradigma otro, por ejemplo, que es el que está ganando fuerza en Latinoamérica porque es un paradigma construido desde la propia historia y realidad latinoamericana. ¿Cómo desde esta propia historia y realidad latinoamericana vamos a generar esto que ellos llaman un paradigma de disrupción, teniendo en cuenta que nos hemos movido básicamente con estos paradigmas posmodernos continuistas? ¿Hasta dónde esto que hacemos puede vincularse ahora con esta nueva teoría decolonial y con esta otra nuevo enfoque de la investigación que nos implica rascar en todas las historias locales, en todas estas historias que han quedado fuera, en el reconocimiento de todas las formas de conocimiento que hemos dejado fuera en América Latina? Si vemos el dibujito de los triangulitos que nos permite pues imaginarnos lo que tiene el paradigma, lo que compone al paradigma, el posmoderno oposicional planteaba ya la necesidad de entender el conocimiento de manera integrada, naturaleza y sociedad, de ahí la importancia que va adquiriendo la investigación inter y transdisciplinaria, el reconocimiento de conocimientos o saberes locales con el conocimiento que llamamos universal para encontrar formas de diálogo, el carácter autobiográfico y autorreferencial que podemos ir recuperando de estas distintas formas de ver conocimiento, pero visto desde el paradigma decolonial, esto no basta, porque sigue prevaleciendo un pensamiento eurocéntrico que asume que el conocimiento válido, universal, aceptado, es el que es producto del proyecto modernizador, mientras que los decoloniales van a sostenernos que tenemos que reconstruir todo el conocimiento, integrando todos estos otros saberes, reescribiendo la historia de nuestras sociedades desde otros márgenes de comprensión, desde otros puntos epistemológicos y desde otras formas que tendríamos que hacernos, crearnos, generarnos para poder integrar un paradigma. Que lo estamos viendo hacia ahorita porque es una exposición, porque nos interesa ver cómo se van diferenciando los paradigmas, pero que déjenme decirles que desde el pensamiento decolonial ellos se asumen como un paradigma, otro, dicen, muy difícil de dialogar con los posmodernos, con el único que aceptan cierto punto de diálogo ahorita es el posmoderno oposicional. Pero como nosotros somos investigadores, somos muy creativos y tenemos esa pasión heurística que nos lleva a estar pensando cómo es que le vamos a hacer, nos volvemos a hacer la misma pregunta, es la misma cita que habíamos visto de Guba y Lincoln, y si en lugar de estarnos peleando entre este y el otro paradigma, vamos identificando cuáles son los puntos de confluencia, entonces podríamos nosotros imaginarnos
la posibilidad de generar un conocimiento vinculando los paradigmas posmodernos, posmoderno tradicional y decolonial. Y la figura de los triángulos ha sido usada desde hace mucho tiempo en investigación educativa para hablar de esto de la conmensurabilidad de los paradigmas, cómo se pueden acercar. La figura del triángulo o de la pirámide es básicamente para que nosotros nos demos cuenta que cuando pegamos los triángulos, lo que se junta más fácil es la base. Es ahí donde encontramos confluencias. Las puntas, los picos, son muy difíciles de que se peguen porque tendríamos que superponer un triángulo al otro. Entonces, por ejemplo, somos investigadores posmodernos y asumimos una pedagogía crítica, somos posmodernos tradicionales y asumimos una teoría, una epistemología del sur, somos decoloniales y asumimos este pensamiento fronterizo, falta una O, pero si vemos y nos acercamos los triángulos, donde estamos generando realmente innovaciones y nuevas formas de generar conocimientos es a nivel de las metodologías, y son metodologías de índole participativa. Esta idea del reconocimiento de aquellas personas con las que trabajamos, esta idea del establecimiento de relaciones de horizontalidad, esta idea de la generación de diálogos que nos permitan comprendernos, del reconocimiento de distintas historias, ¿sí? Es básicamente lo que me parece que nos permite trabajar hoy día en estos, recuperando nuevas teorías, ¿sí? Dando cabida a todos estos nuevos posicionamientos que nos vienen desde nuestro propio contexto, pero que nos están abriendo la posibilidad, por lo pronto, de trabajar en el ámbito metodológico. ¿Por qué? Porque si revisamos los elementos que habíamos visto en la tabla, esos principios axiológicos, éticos, estas relaciones que establecemos con el investigador son similares. Sí podemos encontrar confluencias en estos elementos. Bueno, si hasta aquí vamos bien, vamos a recapitular. Este tercer punto es los fines de la investigación educativa. ¿Para qué nos sirven? Pues nos colocan o colocan a quien investiga en una tradición o en un paradigma de investigación. Los sustentos nos colocan también o nos permiten identificar los sustentos de determinada tradición y cómo podemos acercarnos o alejarnos de otros paradigmas u otras tradiciones. Nos permiten también trabajar en la combinación de los distintos niveles que me parece que a nivel de lo metodológico y lo teórico están ahora pues puestos a nuestra disposición para poder trabajarlos. Y con esto llegamos a nuestro último punto. Lo que vimos fue lo propio de nuestro campo y luego cómo los paradigmas nos permiten ubicarnos en este campo asumiendo estos distintos fines de investigación, pero nos queda un punto muy rápido que quiero trabajar, que es este de los determinantes externos del campo. ¿Qué está pasando en nuestro país? ¿Qué está definiendo, reorientando o tratando de alinear la investigación hoy día? ¿Y qué está pasando con la educación? Bueno, ya saben ustedes que en todas las reformas que tenemos actualmente tenemos una nueva ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, que ha marcado el cambio de lo que conocíamos con CONACYT sin H, ahora a CONACYT con H. Más allá del cambio de nombre, me parece interesante ver cómo es que se están sosteniendo los cambios en esta ley general, y esto que está señalado con rojo dice que este cambio en la ley recupera los principios de rigor epistemológico, igualdad y no discriminación, libertad académica, inclusión, pluralidad y equidad epistémicas e interculturalidad. Y que propone, es textual esto: diálogo de saberes, producción horizontal y transversal del conocimiento, trabajo colaborativo, solidaridad, beneficio social y precaución. A nivel del discurso, ¿sí? Aquí todavía nos falta hacer un análisis muy serio del discurso,
pero estamos viendo que los cambios en la ley nos están acercando a estos cambios que estamos viendo nosotros en lo que es el tránsito de los paradigmas o el desarrollo de nuevos paradigmas. Esto que se plantea en la Ley de Ciencia, Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, se deriva además de lo que es el programa institucional, que en el 20 que se hizo, 2024 todavía era CONACYT, y donde se establecen objetivos prioritarios. Los objetivos prioritarios tienen que ver con fortalecer a las comunidades de ciencia, tecnología e innovación, pero en vinculación con los diferentes sectores de la sociedad, para atender esto que son problemas prioritarios nacionales, con un enfoque de inclusión que contribuya al bienestar social y desarrollo. En el objetivo 3, incrementar la incidencia del conocimiento humanístico, científico y tecnológico en la solución de problemas prioritarios del país. En el objetivo 5, otra vez, la vinculación con los actores regionales y como investigadores educativos que entendemos que lo que pasa en el exterior está afectando lo que hacemos en nuestro campo de conocimiento, es importante ir acercándonos a todo este tipo o estas nuevas disposiciones que seguramente, no seguramente, que están orientando nuestro quehacer. No sé si ustedes han escuchado, ustedes mismos, cuando dicen es que las convocatorias ya no son lo que eran, ya no podemos acceder a determinado tipo de proyectos, entonces tenemos que acercarnos a este tipo de conocimiento. ¿Cuáles son los programas estratégicos nacionales? Los PRONAES. Los PRONAES son 2, 4, 6, 8, 10, ¿no? Uno de ellos, este que nos interesa particularmente, es el de educación. Nos interesa particularmente porque la educación es nuestro objeto, digamos, de indagación. Pero fíjense que nosotros podemos hacer investigación educativa para atender problemas de salud, por ejemplo. Investigación educativa para la conservación de los recursos naturales, como es el agua. Investigación educativa que tenga que ver con la soberanía o problemas de alimentación en las escuelas. O sea, está señalado el problema prioritario de educación, pero tenemos que ir como descubriendo otras áreas de oportunidad en las que podamos nosotros movernos. Vamos a hacerlo chiquito para avanzar. ¿Qué se plantea en el PRONAES de educación? En el PRONAES de educación, el asunto fundamental es el analfabetismo. Digamos, tema prioritario de la política de desarrollo de la investigación y la ciencia en México para el campo educativo hoy día es el problema del analfabetismo. El PRONAES Educación se plantea como un programa de investigación e incidencia, y aquí me voy a detener tantito, no sé si se fijaron, pero este acompañamiento a la investigación ha sido ya muy marcado en la nueva política de investigación. Es investigación e incidencia, dándonos un poco a entender que lo que investigamos tiene que tener una utilidad social. El objetivo dice fomentar la inclusión social y la autonomía de las personas mediante procesos de fortalecimiento de la lectoescritura, la educación cívica para la paz, los lenguajes formales, las vocaciones científicas, la educación indígena y la evaluación educativa horizontal. A través de enfoque interdisciplinario, integral y horizontal, se pretende conocer los contextos sociales y las causas del analfabetismo para reducirlo y de esa manera generar las condiciones para que todas y todos podamos expresar nuestra voz en el espacio público y fortalecer nuestra práctica política. Nuevamente se insiste que tienen que ser proyectos interdisciplinarios que vinculen investigadores, escuelas, comunidades, colectivos y esto que está subrayado aquí dice que permitan conocer los diferentes contextos de uso de la gubernamentales. Se busca generar información cualitativa que permita conocer los diferentes contextos, ahora sí, del uso de la lectoescritura. Uno se acerca a los PRONAES, uno va a educación y entonces se empieza a identificar
el tema fundamental es analfabetismo. Por ahí podemos dirigirnos hacia estas otras. Ahora, ¿para qué lo vamos a hacer? Pues depende de la investigación que queramos hacer, ¿no? ¿Hasta dónde? Y por eso era la importancia del punto anterior de los fines. ¿Qué buscamos con la investigación? Pero de cualquier manera sí es importante conocer qué es lo que está pasando. La nueva Ley General de Educación Superior es de abril del 2021, que busca impulsar la investigación científica y humanística, el desarrollo tecnológico, el arte, la cultura, el deporte y la educación física en los ámbitos internacional, nacional, regional, estatal, municipal y comunitario. Uno de los cambios en el discurso político es la introducción de las humanidades o de esta perspectiva humanística, que es de hecho el cambio que tiene la denominación del CONACYT. Están ahí también en la ley que estamos entendiendo por los estudios de maestría, por los estudios de doctorado, ¿sí? Ha sufrido un cambio también fundamental el Sistema Nacional de Posgrados, lo que antes era el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, que tiene que ver con el apoyo a los procesos de formación de investigadores, ¿no? La maestría se está definiendo ahora como esta formación amplia y sólida en un campo de conocimiento para iniciarse en la investigación, innovación o transferencia de conocimiento, la formación para la docencia o el desarrollo de una alta capacidad para el ejercicio profesional. Y al doctorado ha quedado esta formación para desarrollar la actividad profesional de investigación en ciencias, humanidades o artes que produzca nuevo conocimiento científico. ¿Sí? Pareciera, de acuerdo a lo que hemos revisado, las maestrías son ahora un poco más profesionalizantes, orientadas a la profesión, y los doctorados orientados a la investigación. Perdón, en la misma ley se van planteando las funciones que corresponden a cada subsistema. ¿Qué tipo de investigación hacen las universidades? Si subsistema universitario es una investigación amplia, el tecnológico una orientación destinada más al desarrollo de la vinculación de la ciencia con las tecnologías, las escuelas normales, investigación educativa y también algunas alusiones sobre el papel que juega la investigación en las universidades o en las instituciones privadas. Esto es nuevamente del Sistema Nacional de Posgrados, cómo es que se están priorizando los procesos de formación. Se priorizan en primer lugar programas educativos de instituciones públicas, de cualquier área dice ahí, pero orientados a la investigación. En segundo lugar, los orientados a la investigación de instituciones privadas. En las públicas, gobierno da 100% de becas, en las privadas hay concurrencia de recursos mediante la firma de convenios para becar a los estudiantes. En tercer lugar, los programas de orientación profesional y en cuarto lugar, los de orientación profesional, pero de escuelas privadas. ¿Qué quiere decir la prelación? Que donde se acaban los recursos, se acaba el apoyo a la formación de los estudiantes. Son las nuevas disposiciones que están, digamos, afectando ahora esto que veíamos propio de nuestro campo de la investigación educativa, en este caso en el ámbito de la formación. Bueno, ahí lo que implica un posgrado con orientación profesional, que si bien es cierto que se aleja de un modelo de investigación formal, rígido, objetivista, sí es un posgrado que busca estimular las capacidades de investigación, no solo de los estudiantes, sino de las instituciones mismas. Y en el caso del Sistema Nacional de Investigadores, para el reconocimiento, hubo también un cambio en las áreas de conocimiento. Como nosotros somos investigadores educativos, cuando buscamos inscribirnos al SNI, ahora tenemos el área 4, que hay ciencias de la conducta y educación. Es una investigación educativa más vinculada al área de psicología, más vinculada a enfoques instrumentalistas. Está el área 5 de humanidades, en donde queda la formación pedagógica de corte más humanista. Está el campo de las ciencias sociales, que siempre ha estado, donde se hace toda la otra investigación
educativa, pero vinculada con lo social, y bueno, el campo, el área esta de interdisciplina, que también podríamos jugarle a participar en un área interdisciplinaria por la composición propia del campo de la investigación educativa, que nos permite involucrarnos a personas de distinta formación disciplinaria. Bueno, con esto ya vamos a cerrar, espero no haberlos cansado mucho. Con este último punto estamos básicamente cerrando este círculo de exposición en el que partimos de ver qué entendemos por investigación, las 4 premisas fundamentales que habíamos comentado, ¿verdad? Conocimiento, los saberes prácticos, la pasión heurística, la necesidad de pensarnos como integrantes de un campo científico, el campo de la investigación educativa, y el reconocimiento de estos aspectos externos que nos están cambiando ahorita la jugada en términos de Bourdieu, ¿verdad? Esas normas que nos permiten insertarnos en el campo están cambiando y tendríamos que estar haciendo una revisión. En el segundo punto revisamos cómo se ha desarrollado lo propio de la investigación educativa, viendo este continuum, ¿no?, que nos permite movernos entre un extremo de una investigación objetivista hacia una investigación más de corte heurístico. En el punto 3, los fines de la investigación, la importancia de definir los fines para identificar la ruta sobre la cual vamos a trabajar, y finalmente estas determinantes del campo. Las rutas de la investigación educativa, como se titula esta presentación, tienen que ver entonces con saber investigar, ¿sí?, saber qué es la investigación, saber cómo hacer la investigación, conocer el campo, tener claridad en los fines y también conocer, estudiar todos estos cambios que hoy día nos están cambiando las reglas del juego. Bueno, esto es todo, muchísimas gracias por su atención, espero que si tienen preguntas podamos hacerlas ahora.